Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Ledesma. Hoy quiero mostrarles este proyecto de ingeniería de datos que corresponde al proyecto técnico del Qversity 2026, que es el programa de talentos de Cubic, el cual tuvo lugar en varias ciudades y yo tuve la oportunidad de participar en la ciudad de Cali. Este proyecto consiste en hacer un pipeline ELT de datos para una compañía financiera ficticia en Latinoamérica con clientes en 7 países. Y este proyecto, pues a grosso modo, eh, importa un dataset desde la nube, implementa un Medallion Architecture que da lugar a unas tablas listas para ser consumidas por Power BI y se crea un dashboard que permite responder visualmente una serie de preguntas de negocio. Esta es la especificación del proyecto. Aquí están listados todos los requisitos, una descripción de los datos presentes y las preguntas de negocio que se deben poder resolver. Entonces, veamos la arquitectura del proyecto. Ok, aquí tenemos la arquitectura y las herramientas del pipeline. Las herramientas son en su mayoría herramientas que son escalables a Big Data, que pueden ser usadas, por ejemplo, con computación distribuida. Entonces, las herramientas son Airflow, que es el encargado de orquestar el pipeline, de ejecutar las tareas y de que esas tareas se ejecuten en un orden específico. También tenemos Postgres, que es la base de datos, ahí es donde se va a almacenar el Medallion Architecture. Tenemos PySpark, que PySpark va a descargar el dataset de la nube, va a almacenar una referencia de ese dataset crudo sin transformaciones en la capa bronce y a partir de ahí va a hacer algunas transformaciones estructurales mínimas. A partir de ese momento las demás transformaciones las va a realizar DBT. DBT se encarga de limpiar los datos. Los datos ya limpios quedan en la capa Silver y esos datos limpios ya se pueden usar para crear los modelos listos para las analíticas de la capa Gold. DBT tiene unos macros que automatizan y estandarizan ciertas transformaciones del pipeline y DBT se va a encargar del testing. Entonces, DBT verifica la calidad de los datos en distintas etapas del pipeline, así como el adecuado funcionamiento de los macros. Finalmente tenemos Power BI. Power BI no hace parte del pipeline como tal porque no está orquestado por Airflow y simplemente lo que hace es que consume los modelos de la capa Gold, crea visualizaciones y con esas visualizaciones crea un dashboard que es a partir del cual se van a poder responder visualmente las preguntas de negocio. Ok, miremos los contenedores. Todo el pipeline está contenerizado y los contenedores se coordinan y se conectan usando Docker Compose. Primero tenemos el contenedor de Postgres, que es el único contenedor con almacenamiento persistente, es la base de datos y es donde vive el Medallion Architecture. También es donde está almacenada la metadata de Airflow, ya que Airflow necesita cierta metadata para funcionar, como por ejemplo el estado actual de cada tarea. Luego tenemos el contenedor de Airflow. Desde este contenedor se van a ejecutar Airflow, PySpark y DBT. Y este contenedor va a ser creado a partir de una imagen modificada de Airflow que necesita ser modificada porque necesitamos OpenJDK. Que OpenJDK lo que nos ofrece es una Java Virtual Machine que necesitamos para ejecutar PySpark. Y finalmente tenemos el contenedor de DBT, que es un contenedor simplemente pensado para ejecutar pruebas manuales durante el desarrollo. Este contenedor no ejecuta ninguna tarea y no cumple ninguna función dentro del pipeline. Ok, miremos el proyecto en acción. Aquí hace unos minutos arranqué los contenedores. Vemos que todo parece bien. Ya está funcionando la interfaz de Airflow, a la cual nos conectamos por medio del puerto 8080, que es el puerto asignado al contenedor de Airflow.
El DAG se llama Kubersity Fintech Pipeline. Aquí lo tenemos, vamos a ejecutarlo y vamos a ver las tareas. Ahí ya se está ejecutando. Entonces, las tareas son estas. Arrancamos con tareas ejecutadas empleando PySpark. Tenemos aquí la creación del esquema bronce. Se descarga el dataset, se carga en bronce. Esta es la referencia en crudo. Se valida bronce. Luego se crea el esquema silver. Se hacen los flattenings de Customer Accounts, Transactions, Loans. Y finalmente se valida el Silver PySpark, PySpark, que es la parte de Silver, de la capa de Silver, creada por PySpark, que corresponde simplemente a unos cambios estructurales que consisten en los flattenings y en deduplicación. A partir de ahí, todas las demás transformaciones las va a estar realizando DBT. Y como DBT es capaz de crear su propio grafo de dependencias, entonces DBT no va a necesitar que Airflow orqueste la ejecución de sus modelos. Entonces tenemos para DBT simplemente dos tareas, que pudo de hecho haber sido una, pero por claridad se divide en dos. Tenemos DBT Build Silver y DBT Build Gold. Entonces, DBT Build Silver va a ser donde se limpien los datos, se asignen los tipos específicos dependiendo de cada esquema, se hagan los tests. Bueno, para Gold también hay test. Y a partir de los datos ya limpios se crea la capa Gold, donde están ya los modelos listos para el análisis. Una cosa importante es que DBT se ejecuta usando DBT Build, que lo que hace es que intercala la ejecución de los modelos con los tests para cada modelo. Entonces, de esa manera, si se llega a fallar algún test, en cualquier momento se interrumpe la ejecución de los modelos subsecuentes y de esa manera, si hay datos, digamos, inválidos, no se propaga ese error por el resto de los modelos. Listo, se ejecutaron todas las tareas satisfactoriamente. Entonces ya tenemos los modelos listos y aquí tengo unos comandos para que comprobemos que todo salió bien. Entonces vamos a entrar a pSQL, a PSQL. Primero veamos los esquemas que tenemos en la base de datos. Tenemos bronce, gold, public y silver, que aquí está el medallion architecture, además de que en public es donde está la metadata de Airflow. Entonces, miremos qué tenemos en bronce. Tenemos la referencia en crudo, raw fintech data. Y miremos cuánto tenemos aquí. Tenemos 5100 filas y el documento nos hablaba de aproximadamente 5000 clientes. Entonces, es consistente con lo que nos dice la especificación. Miremos Silver. En Silver tenemos las dos secciones, la parte de staging, que fue la que creó PySpark, y la parte de la tabla de hechos y dimensiones, que ya son los datos limpios como tal, creados por DBT, que ya se pueden emplear para construir los datos, eh, los modelos de la capa Gold. Miremos cuántas cuentas tenemos. Tenemos alrededor de un poco más de 3 cuentas por cada cliente, lo cual es consistente con lo que nos dice la especificación, que cada cliente tiene de 2 a 5 cuentas. Miremos la integridad referencial. Esta query lo que hace es buscar accounts IDs que estén referenciados en la tabla de hechos de las transacciones, pero que no aparezcan en la dimensión de las cuentas. Y vemos que nos retorna 0 filas, es decir, que las referencias a account ID de la tabla de hechos de transacción son consistentes. Hay integridad referencial aquí. Miremos Gold. En Gold tenemos 21 modelos, 21 tablas y estos modelos se van a usar para crear las visualizaciones y con estos 21 modelos se pueden responder las 24 preguntas de negocio listadas en la especificación. Miremos un ejemplo de cómo se ve.
una tabla en Gold. Aquí tenemos Gold Revenue by Segment. Entonces, para cada Customer Segment, pues tenemos la cantidad de clientes, tenemos el average revenue per customer en dólares y el total revenue también en dólares. Originalmente las cantidades estaban en distintas monedas, tanto de los 7 países como euros y dólares. Entonces todo se convirtió a dólares para guardar consistencia y se convirtió a dólares a la tasa de cambio de la fecha que se utilizó también para calcular las edades, que es como em, la fecha de referencia de todo este proyecto, porque es la fecha a partir de la cual se calcula todo lo que tiene que ver con cálculos de temporalidad. Y bueno, también tenemos aquí unos test de DBT. En DBT tenemos test tanto genéricos como singulares. Genéricos, pues se verifica que los campos no sean nulos, que solo se acepten ciertos valores cuando hay una lista de valores aceptados y la integridad referencial. Los tests singulares son los que uno ejecuta una query y la query lo que hace es buscar información inválida y si la query retorna 0 filas, entonces se pasa el test. Y bueno, aquí pasamos los 76 tests. Esto era de Silver, no estoy mal. Sí, estos eran los tests de Silver. Y pues con esto queda claro que todo salió bien, se construyeron los modelos y se ejecutaron los tests adecuadamente. Ok, estas son las preguntas de negocio, que son 24. La especificación pedía resolver mínimo 21. En este proyecto se resolvieron todas. Y la especificación nos presenta las preguntas divididas en estos grupos. También la propia especificación nos dice cómo quiere que se estructure el dashboard en Power BI, que está dividido en 4 páginas y cada página debe responder también un cierto tipo de preguntas de negocio que no corresponden exactamente a estos grupos. En el documento detailreadme.md del repositorio se explica específicamente qué modelos de la capa Gold se utilizan para responder cada una de las preguntas de negocio y qué visualización corresponde a cada modelo, así como su ubicación en el dashboard. El dashboard está dividido en 4 páginas. Tenemos aquí Executive Overview. No me quiero detener en cada visualización, primero por tiempo, segundo porque en el documento detailreadme.md se explica en detalle qué visualización se necesita para responder cada pregunta de negocio. Y tercero porque los datos con los que se trabajó aquí son datos sintéticos. Entonces, no hay insights particularmente interesantes en las visualizaciones. Las distribuciones tienden a ser más bien aleatorias, pero lo que se pretende mostrar es el correcto funcionamiento del pipeline, así como las funcionalidades del dashboard. Entonces, aquí tenemos algunas gráficas que nos permiten seleccionar interactivamente ciertos grupos. Podemos seleccionar también una ciudad en específico y ver cuántos clientes tenemos en esa ciudad, o un país en específico y ver también el valor total de transferencias. Permite aquí seleccionar si las transferencias son internacionales o no. O podemos seleccionar una moneda en específico o grupo de monedas y ver el valor total de las transacciones o el número de transacciones por cada moneda. Tenemos Revenue and Transactions. También tenemos algo de interactividad por acá. Tenemos Risk and Credit. Aquí podemos seleccionar un país y ver la distribución del score crediticio. Y finalmente tenemos Customer Engagement, donde podemos seleccionar un Customer Segment, por ejemplo, y ver cómo se comporta en base a la distribución por grupos de edad. Y también podemos ver aquí el Model View. En el Model View vamos a encontrar que hay algunas tablas intermedias que sirven para conectar otras tablas, pero que en su mayoría
los modelos de la capa Gold están listos para ser visualizados y el esfuerzo que se hizo aquí realmente fue mínimo. Y bueno, este fue el proyecto. Muchas gracias.